Buen día, profesor y compañeros. A continuación, mi grupo ya vamos a darle a conocer el caso aplicativo en Excel, diagnóstico de riesgo en un portafolio de inversión. Pero antes de eso, vamos a darle a conocer qué es el VAR. Nos dice que es una medida estadística que estima la pérdida máxima esperada en un horizonte de tiempo determinado, bajo un nivel de confianza específico. Un ejemplo sencillo es VAR al 95% igual 100.000. Esto significa que en condiciones normales no se espera perder más de 100.000 el 95% del tiempo. También tenemos la fórmula del VAR, que es igual factor de nivel de confianza por monto de inversión en el activo por desviación estándar de los rendimientos del activo por raíz del horizonte temporal en el que se va a calcular el VAR. Dimensiones importantes tenemos en tiempo, días, semanas, meses, nivel de confianza 90-95% y 97.5%. ¿Por qué el VAR es relevante? Porque es un método utilizado por bancos, por corporativos, por inversión en divisas, tasas, commodities y por inversionistas. Además, nos ayuda también a limitar el riesgo afrontado ante una inversión. No la reduce a cero, pero sí nos permite tomar decisiones mucho más conscientes y responsables. Además, permite pronosticar cuál será la reacción de diversas instituciones ante movimientos en la economía mundial. Métodos de cálculo del VAR. Tenemos el método paramétrico, donde supone distribución normal, requiere medida y volatilidad del activo y es simple de calcular. También tenemos el método histórico, donde usa datos pasados reales, ordena rendimientos y selecciona percentil. Y por último, el método Monte Carlo, donde genera miles de escenarios ficticios y requiere un software más potente. Ahora sí pasamos al Excel, donde vamos a realizar un ejercicio modelo donde se aplicará la metodología VAR. Bien, vamos a hacer la estimación de lo que es un portafolio de inversiones, donde son las pérdidas potenciales de este portafolio, donde puede significar que para nosotros como inversionistas, bien, en esas tenemos tres acciones, es decir, tres empresas bastante conocidas a nivel mundial. Dentro de ellas está la empresa Tesla, Apple y Amazon. Esos tres son tiburones que mueven la economía mundial. Bien, esas empresas están más valorizadas en el mundo probablemente entre Tesla y Amazon. Esto presente que nosotros queremos hacer complementar un análisis de inversión viendo cuál es la acción o cuál es, digamos, de esas tres que queremos comparar cuál es de esas empresas es la menos o más volátil. ¿Qué quiere decir? Bien, que sería cuál es la pérdida de inversión que realizaremos entre Apple, una inversión, una inversión que realizamos en Tesla, una inversión que realizaremos en empresa Amazon. Para determinarlo, lo que tenemos que es hacer, estudiar los precios de cierre de las acciones. ¿Por qué? Porque al estudiar esos precios de cierre, durante un mes completo, tenemos todos los precios de cierre de las acciones durante estos días, como cuenta de manera complementaria de los retornos de acción. ¿Qué vendría a ser esto? En términos sencillos, los retornos son variaciones que tienen precios de acciones día tras día, en este caso el registro diario. Entonces, ¿qué es un registro diario? Para nosotros, vamos a analizar variaciones que tienen acciones día tras día. Esta forma es la más habitual y las características que podemos encontrar de retornos de las acciones. Es decir, evaluar ese movimiento de las acciones día tras día es mediante la aplicación de logaritmos naturales. Logaritmos naturales, ¿de qué cosa? ¿Qué cosa es? Muy sencillo, es el precio de acción final o el precio de acción del día anterior. Eh, Vamos a hacerlo mediante una fórmula bastante sencilla sobre el logaritmo natural que se divide entre el precio de la acción del día 3 sobre el precio de la acción del día 2. Este está evaluando la variación porcentual de la escala logarítmica de cómo se modifica el precio de acción diariamente. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo para la empresa Tesla y para la empresa Amazon durante un mes contable, es decir, 30 días completos. Como nos podemos dar cuenta en este nuevo cuadro que hemos estimado ya y que vamos a pintar de un color morado, se pueden ver diferentes reacciones. En la acción de Apple ha tenido un aumento pequeño porcentual desde el día 2 hasta el día 5.
Y el día 6 ya tuvo una disminución de precio en la acción bajo aproximadamente un 2%. En las siguientes celdas podemos ver que sube y vuelve a bajar y así sucesivamente en todo un mes contable. Lo mismo podemos ver que en las acciones de Tesla, al igual que Amazon, hasta aquí hemos podido encontrar retornos logarítmicos para poder empezar a hacer un análisis estadístico. ¿Y cómo nosotros vamos a aplicar la metodología del VAR? Bueno, lo vamos a hacer primero es encontrar el valor de confianza y esto significa qué tan confiable van a ser los resultados que vamos a obtener. Si se trabaja a un nivel de confianza estandarizado, que es lo que normalmente se trabaja al 95%, pues estaría diciendo que el resultado tiene o ha sido hallado a un nivel de confianza del 95%, lo cual no está mal. Pero si nosotros queremos hacer un análisis más ácido a una muestra del VAR, podemos también trabajar con un nivel de confianza del 97,5% o incluso del 99%. Ahora, ¿qué es lo que va a variar? Son estos valores que vamos a utilizar para nuestras fórmulas. Por ejemplo, cuando hablamos de un nivel de confianza del 95%, estamos refiriendo a un coeficiente de 1,64. Y cuando hablamos con un nivel de confianza del 97,5, aplicamos un coeficiente mayor, por lo tanto es más agresivo. Y si hablamos de un nivel de confianza de un 99%, ya nos estaríamos yendo a un coeficiente más alto y más agudo al momento de realizar nuestro análisis. Bueno, siguiendo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? A ver, lo que ahora vamos a hacer es encontrar el valor del riesgo. El Valued at Risk. El VAR, vamos a hallarlo empleando un modelo VAR del 95%, eh, ideal 97,5% de confianza. Vamos a hallar el VAR también para el 99% de nivel de confianza. Esto se infiere a que el mayor nivel de confianza es mayor cercanía, mayor exactitud con un valor más cercano encontrado. Bueno, nosotros al trabajar estandarizar un nivel estadístico se conforma y se basta. Es más suficiente con un nivel al 95%. Pero enseñando a hacerlo con varias formas para lo que queremos. Mm, ya. Lo que vamos a encontrar es el Valued a Risked. Con un cálculo, en este caso, lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a copiar, en este caso, el valor estándar de nivel confianza del 95 al 1,64. Vamos a multiplicarlo por el monto de inversión. Vamos a poner un supuesto en nuestro problema, que es un monto de inversión que queremos soltar. En este caso son $1.000. Vamos a hallar los $1.000. En este monto la inversión hipotética para nuestro problema va a ser $1.000. Eh, Nosotros queremos invertir y queremos saber cuál es el riesgo que va a enfrentar en el momento de invertir $1.000. Ahora vamos a aplicar la fórmula, que sería copiar el valor estándar del nivel de confianza del 95% por 100. Ahora queremos evaluar los $1.000 para la desviación estándar. Como le dije, es importante una cercanía con las estadísticas básicas. La desviación estándar de todos los retornos se encontrará aquí, en este caso en la empresa de Apple. Y finalmente, digamos, calcular, vamos a multiplicar todo por la raíz de 1. En este caso, queremos encontrar cuál sería la máxima pérdida y el valor máximo de nuestra pérdida por un solo día. ¿Cómo tendríamos que hacer si queremos encontrar la pérdida de potencial en 10 días, en 30 días y en 90 días? Bueno, lo que vamos a hacer es ver nuestros resultados, donde encontraremos el VAR al 95% de retorno en la empresa Apple, un resultado que ha sido de 1.826,9 dólares, lo que significa que lo que está diciendo que el modelo VAR es una inversión de $10.000 en una acción de la empresa de Apple. Ahora analizaremos a la empresa Apple ante una inversión de $1.000 con una máxima pérdida de portafolio que podría sufrir en un solo día. La máxima pérdida es de $1.826 con 9 centavos al 95% de confianza. Eso lo quiere decir que este modelo, Bueno, ahora pasamos a la acción de Tesla. Aplicamos lo mismo. Solo hacemos unas pequeñas variaciones en la fórmula.
seleccionando solamente las casillas de Tesla. Acá tenemos una pérdida de 8.251 con un VAR al 95% y para el VAR al 97.5% la cantidad de 72.535 y al VAR al 99% una pérdida de 129.859. Lo mismo hacemos para las acciones de Amazon, solo variamos las casillas y las fijamos. Y bueno, aquí tendríamos la acción que más riesgo presentaría, en este caso es la acción de Tesla, que en un solo día nos podría llevar a perder $8.251. Asimismo, nosotros podemos extremar los cálculos para todos los barrios, ¿no? Como pueden observar ahí. Para continuar con la explicación, tenemos que el VAR ahora lo vamos a igualar al 95%, pero en este caso no solamente lo haremos en el término de un día, sino al término de 10 días. Siguiente también el VAR al 97, al 95% de confianza, puesto que es la estadísticamente más utilizado, pero en este caso con 30 días. Y por último, el VAR al 95%, pero con respecto a los 90 días. En este caso, vamos a copiar la misma fórmula, pero con un ligero detalle que en este caso vamos a fijar el 3. En este caso, para que no se nos mueva nuestra fórmula. Y anteriormente hicimos la raíz de 1 porque solamente veíamos un día. En este caso, como vamos a ver 10 días, vamos a cambiar el segundo por el 10 y así seguidamente con los otros casos. En el segundo caso sería, en vez de 10, un valor de 30, en vez de 10, un valor de 90 días. Y en este caso, esa sería para el retorno logarítmico de la empresa Apple. Lo mismo haríamos en el caso de la siguiente empresa. Como ya se les había explicado, vamos a copiar en este caso y vamos a fijar los datos nuevamente. Y en vez de la raíz de 10, vamos a copiar. Y los mismos procedimientos vamos a aplicar con los siguientes. Para 30 días y para 90 días. Para la siguiente empresa vamos a hacer el mismo procedimiento que es la de Amazon, pero en este caso vamos a hacerlo con la fórmula que habíamos copiado anteriormente. 10 días, en este caso de 30 días y de 90 días. Y esos serían todos los resultados del VAR al 95% con respecto a los días de 10, 30 y 90. En este caso, como podemos ver, hay una gran diferencia con respecto al VAR del 95, el 97 y 99% respecto a solo un día. Y entonces nos damos cuenta que con este análisis estadístico podemos pasar horas realizando diferentes pruebas, sometiéndonos a nuestro portafolio de inversión en diferentes situaciones que nos permitan a nosotros tomar las mejores decisiones al momento de invertir. A continuación, voy a mostrar todo lo que vendrían a ser los resultados del análisis. Como primero tenemos que los resultados fueron excelentes. En el primer caso tenemos el VAR diario de las empresas Apple, Tesla y Amazon, en el cual nos pueden encontrar en los bares del 95, 97.5 y 99%. ¿Esto qué significa? Básicamente que en un día típico Apple podría perder entre 1.800 y $2.600 como máximo, dependiendo del nivel de la confianza.
Esto muestra que Apple tiene un riesgo moderado y estable, nada escandaloso. En cuanto a Tesla, vemos que van sus pérdidas desde los 8.251 hasta los 11.670, básicamente siendo 4 a 5 veces superior a las de Apple. Bueno, esto remarca a Tesla Model S Play, que acelera brutalmente, pero también frena de golpe. Y en cuanto a la empresa Amazon, bueno, pues está un poco por encima de Apple en riesgo, pero mucho más bajo que Tesla. Esto nos demuestra un perfil de riesgo moderado alto, pero bastante controlado, debido a que sus pérdidas van desde los 2.372 hasta los 3.355 como máximo. En cuanto a los bares de 10, 30 y 90 días, que vendría a ser para una toma de decisiones a mediana o incluso a largo plazo, eh, tenemos los bares que, bueno, nos dice acá que crece porque al aumentar el horizonte aumenta la incertidumbre acumulada. En cuestión de Apple, tendríamos de 5.000 hasta 17.000, donde nos dice que Apple sigue siendo sólida y predecible. Y en cuanto a Tesla, tendríamos que es un festival de volatilidad. Y bueno, en cuestión de Amazon tenemos que tiene un comportamiento intermedio. Bien, ahora, en cuanto a cuál es la lectura estratégica, bueno, tendríamos que las acciones de Apple vendrían a ser para un perfil conservador moderado, para Amazon un perfil moderado y para Tesla para un perfil agresivo, debido a lo ya mostrado anteriormente. Y bueno, una vez mostrado esto de acá, no podemos ir a la cuarta pregunta que vendría a ser si lo llevamos a una recomendación rápida, vendría a ser si buscas estabilidad y previsibilidad, sería Apple, si buscas equilibrio entre riesgos y crecimiento, Amazon, y si buscas alto riesgo y alto potencial, sería Tesla. Bueno, esto sería todo por la ocasión. Muchas gracias por su atención.